Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que he hecho especialmente para ustedes gracias a las preguntas que les estuve haciendo por redes sociales. Si querían ver un nuevo remake de algún video antiguo que yo ya haya hecho, porque mis videos están súper viejos y necesitaba renovarlos de alguna manera, y ustedes han votado y ahora elegí el distrito de Jesús María. Así que vamos a ver este video. Considerado como uno de los distritos más céntricos y cotizados para vivir, Jesús María es el lugar ideal para caminar o ir de compras. El distrito ocupa el tercer lugar en el índice de desarrollo humano en el Perú. Como distrito fue creado el 17 de diciembre de 1963, aunque ya para ese entonces estaba consolidado. Está rodeado de las avenidas 28 de Julio, Brasil, Faustino Sánchez Carrión, Salaberry, Belisario Flores, Domingo Cueto, Arenales y República de Chile. En sus inicios, Jesús María estaba formada por tierras de cultivo de frutales y caña de azúcar, agrupadas en chacras, haciendas y fundos. Una parte del desaparecido río Guatica alimentaba estas tierras. Gran parte fue el bosque de Matamula, conocido también como Matalechuzas. En 1930 los pobladores deciden formar la agrupación de vivienda Jesús María, y al año siguiente se formó una comisión que buscaba su creación como distrito. En la década de 1940 se inaugura la avenida Salaberry, lo cual ayudó a la expansión urbana, mientras que el antiguo hipódromo de Santa Beatriz se convirtió en el Campo de Marte, definiendo así la futura zona residencial con calles rectas y otras en diagonal. Entre los lugares emblemáticos del distrito tenemos el Club Lawn Tennis, fundado en 1884 y cuenta con instalaciones sociales y deportivas. Entre las avenidas 28 de Julio y Salaberry tenemos el monumento a Jorge Chávez, quien fue un aviador franco-peruano. A un extremo del Campo de Marte se ubica su conocida Concha Acústica, lugar de muchos eventos musicales y culturales. Entre los museos de Jesús María tenemos el Museo de Historia Natural de Lima, administrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que muestra toda la flora, fauna y algunos esqueletos de dinosaurios. Sí, dinosaurios, y aquí lo puedes ver con amplitud. Entre las instituciones destacadas tenemos el Ministerio de Defensa del Perú en la Avenida de la Peruanidad, a un lado del Campo de Marte, y con este peculiar monumento en homenaje al capitán FAB José Abelardo Quiñones. En la misma vía se encuentra el Centro de Amistad Peruano-China, brindando cursos de arte, danza y deportes. La sede de la Nunciatura Apostólica y la escultura de la Paloma de la Paz adornan este sector. Aquí estuvieron los papas Juan Pablo II y en el 2018 el Papa Francisco I. Otro de los lugares destacados es el Palacio Municipal de Jesús María, donde este balcón tallado de madera es simplemente arte. Pueden ver que la entrada principal tiene un estilo árabe o morisco muy hermoso. El colegio más conocido de Jesús María es el Colegio Teresa González de Fani, únicamente para mujeres, ubicado a 2 cuadras de la municipalidad. Al sur del distrito se encuentra el Centro Cultural Peruano-Japonés, incluyendo una clínica y un teatro. En el rubro de comunicaciones tenemos a Latina Televisión y al frente el Colegio de Arquitectos del Perú. La antigua Escuela de Agricultura tuvo aquí su sede, hoy es la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tenemos también el Círculo Militar del Perú en pleno corazón de Jesús María. Cuenta con servicios como piscinas, restaurante, hotel, restobar, canchas deportivas, entre otros. Y finalmente la sede de la Cámara de Comercio de Lima. Jesús María se compone de varias avenidas, la avenida Cuba, que atraviesa el distrito en sentido este a oeste y con 12 cuadras. La avenida Mariátegui, que atraviesa en diagonal uniendo la avenida Arequipa con la avenida Brasil con 17 cuadras de recorrido.
En la década de los años 1950 se inaugura la avenida San Felipe con 11 cuadras, destacándose por rodearse de grandes residencias y edificios de viviendas. Probablemente la avenida más antigua sea la avenida Garzón con 20 cuadras en sentido norte a sur, pues ya existía como acequia, aquí en el cruce con la avenida República Dominicana, que es la continuación de la avenida Cuba. La avenida Arnaldo Márquez va en paralela con la avenida Garzón y también con 20 cuadras. En esta lista incluyo la avenida Brasil, que forma el límite con los distritos de Breña y Pueblo Libre. Exactamente en este video podemos observar la avenida y el óvalo Brasil en el cruce con la avenida San Felipe. No podemos dejar de lado a la avenida Salaberry con 38 cuadras, muy paisajística y con muchos lugares de interés para conocer. La avenida Gregorio Escobedo, de la cual me han pedido un video, también es otra vía importante de Jesús María. Próximamente un video de aquí. Otra avenida importante es Húsares de Junín en sentido oeste a este con 12 cuadras, uniendo la avenida Brasil con la avenida Salaberry. Por último, mencionar dos alamedas que encontramos en las cortas avenidas Máximo Abril y Olabegoya. La salud es importante y Jesús María alberga grandes hospitales como el Hospital de la Policía, el Hospital Militar, que atiende a sus miembros, así como a sus familiares y público en general. El Hospital Rebagliati es el complejo hospitalario más importante del Perú, inaugurado en 1958. En la década de 1950, durante el gobierno de Manuel Odría, se construyeron las sedes del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ambos ubicados en la avenida Salaberry. Entre las clínicas privadas destaca la Clínica San Felipe, ubicada en la avenida Gregorio Escobedo. Uno de los íconos del distrito es la iglesia San José, de estilo neogótico e inaugurada en 1949. La iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón era un oratorio que formaba parte del Fundo Matalechucitas. Al igual que en San José, la iglesia se encontraba cerrada al grabar este video. En la cuadra 5 de la avenida San Felipe ubicamos el convento San Antonio de Padua. Detrás de este se encuentra el colegio del mismo nombre. Al costado del convento se encuentra la iglesia San Antonio de Padua, inaugurada en 1967, y logré entrar a verla por dentro. Observen sus artísticos vitrales. Jesús María tiene una gran actividad comercial, sobre todo en las zonas aledañas a las avenidas Brasil, Garzón, Plaza San José, entre otras. Galería Brasil, aquí en este lugar venden generalmente discos de artistas de rock, hard rock. El Mercado San José es el principal centro de abastos del distrito y con gran actividad comercial en sus alrededores. También la residencial San Felipe, de la que hablaré más adelante, cuenta con una zona netamente comercial. Finalmente, en el 2014 fue inaugurado el Mall Real Plaza Salaberry, constituyéndose en un nuevo punto de atracción comercial ubicado en la cuadra 24 de la avenida Salaberry. La plaza y núcleo principal de Jesús María es la Plaza San José. Al frente se ubica la iglesia del mismo nombre que vimos anteriormente.
Otro de los parques es el Parque Santa Cruz, de forma ovalada y valga la redundancia, con una cruz en el centro. Un par de cuadras más abajo se encuentra el Parque Cáceres, con un monumento en honor al héroe de la campaña de la Breña, Andrés Avelino Cáceres, durante la guerra con Chile. El Parque Wiracocha, que se encuentra en la cuadra 17 de la calle del mismo nombre. El Olivar de Jesús María, conocido como Olivar Ollague, se ubica en las cuadras 3, 4 y 5 de la avenida San Felipe. Se dice que el propio San Martín de Porres recogía aceitunas aquí. Hoy en día se pueden ver algunos olivos junto con otras plantas que forman parte de los jardines de algunas casas. El Parque de los Próceres es otro de los lugares que no debes dejar de visitar. Inaugurado en 1971, tiene un monumento a los próceres y precursores de nuestra independencia. Antiguamente se encontraba aquí el bosque Matamula. También es importante destacar al Parque Havish y tiene un monumento a Eduardo de Havish, data de 1911. Al costado del Parque Havish tenemos el Parque Polonia, en homenaje a los inmigrantes polacos que llegaron al Perú. Nos recibe esta hermosa escultura. Finalmente llegamos a uno de los pulmones verdes más importantes de Lima, el Campo de Marte. Inicialmente aquí estuvo el hipódromo de Santa Beatriz para luego trasladarse hacia San Felipe, luego les contaré más sobre esto. Dentro del parque se encuentran las áreas deportivas de fútbol, tenis y natación. Aquí también se encuentran monumentos como el de los defensores de la frontera en homenaje a los caídos en la campaña de 1941 en la guerra con Ecuador. El puente de la amistad peruano-japonesa, el monumento a la madre, incluso hay un monumento a las mascotas. Para una mejor explicación pueden ver mi video dedicado al Campo de Marte. La arquitectura de Jesús María es mixta, dado que es un distrito habitado por personas de clase media y clase alta. Desde los años 1930, 1940 y 1950 se construyeron casas y mansiones de estilo chalet norteamericano, morisco y neocolonial, agregándoles como detalles balcones, jardines y ventanales republicanos. Uno de los referentes arquitectónicos de Lima se encuentra en Jesús María y es la Residencial San Felipe, construido en 1963 en lo que fuera el hipódromo de San Felipe, del que mencioné antes, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La residencial representa el estilo de vida de la clase media, uniendo las áreas verdes con los bloques de vivienda y comercio. Una novedad de aquella época fue el diseño de departamentos dúplex, vaya que el estilo fue. En los últimos años, Jesús María también ha experimentado el boom inmobiliario en el Perú debido al orden, limpieza y seguridad del distrito. Por esta razón, muchas compañías inmobiliarias han edificado torres de viviendas mezclándose con las pintorescas casas. Espero sinceramente que las casas tradicionales se mantengan porque es el sello de Jesús María. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. Compártanlo, denle un like. No se olviden de seguirme también en mis redes sociales, ya que pronto les estaré haciendo preguntas sobre qué próximo video quieren ver en mi canal, mediante una encuesta o alguna conversación. Nos vemos en el próximo video y que tengan un gran día.